Buenos días. Dios les bendiga a todos y a todas en esta mañana. Que la paz de nuestro Dios Yahvé y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y con todas. En esta mañana, con un nuevo tema en torno a la palabra de Dios, que es el instrumento de Dios para iluminar la realidad en que nosotros vivimos, para que podamos tomar conciencia y sensibilidad y pueda nacer en nosotros el deseo de transformar esa realidad mediante la fe. Porque la fe es el instrumento para hacer la justicia donde la justicia no existe. Hebreos capítulo 11, verso 33. Por la fe hicieron justicia, utilizando la fe como instrumento. Entonces, es nuestra espada para esta batalla, para esta guerra que estamos librando en Venezuela y en América, la palabra de Dios, la ley de Dios, como nuestra poderosa arma para destrucción de toda injusticia y para el establecimiento de la justicia divina. Hoy, tocando este tema, que vamos a titular Política mundana y política cristiana, o a la inversa, política cristiana y política mundana. Vamos a hablar de estos dos géneros de política. Para ello nos vamos a ir al libro de Éxodo, Shemot. Vamos a buscar en el capítulo 34. Vamos a leer en el verso 12. Está Yahvé hablando al pueblo de Israel y advirtiéndole en contra de las prácticas de las naciones que habitan la tierra que va a pasar a poseer. Es un ejemplo para nosotros en esta realidad que nosotros estamos viviendo. Y estamos hablando de quienes nos denominamos cristianos o quienes nos denominamos creyentes. En este caso nosotros, los que nos identificamos como teocráticos, que quiere decir gobernados por Dios, obedientes a Dios o sumisos a Dios, mediante la obediencia de su santa ley, de sus mandamientos. Los que nos denominamos teocráticos tenemos que diferenciarnos de los demás pueblos que no son obedientes a Dios, que son incrédulos a los mandamientos de Dios y a la ley de Dios. Tiene que haber un contraste como existe entre la luz y las tinieblas. Ahora nosotros tenemos que tener plena conciencia de quiénes son tinieblas y quiénes somos luz, de manera de no ir a confundirnos, a mezclar la luz con las tinieblas. Por el contrario, nosotros tenemos que iluminar en medio de una realidad de tinieblas. Y esto de iluminar significa llenar de conocimiento a quienes están en las tinieblas, que significa ignorancia. Ignorancia de los mandamientos de Dios, ignorancia de la ley de Dios. Dice el versículo de esta forma, hablando a Israel: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Guárdate de hacer alianza. ¿Qué es alianza? Alianza es convenio, pacto
pacto. Entonces, el pacto, el convenio, viene siendo como un matrimonio, como una unión, ¿no? Entonces, guárdate de hacer alianza con ellos porque te van a servir, se van a convertir en instrumento para que tú tropieces. ¿Qué quiere decir tropiece? Tropiece quiere decir para que tú infrinjas los mandamientos de Dios, para que te apartes de los mandamientos de Dios, sea a izquierda o a derecha. Ellos van a forzar para que tú hagas eso y de esa manera se rompa tu estrecha comunión con Dios, tu pacto con Dios. Lo que te une a Dios quedará separado de Él a consecuencia de la infracción de la ley, que es lo que en el idioma latín llaman pecado, y que en el idioma original traducido a nuestro español es delito. Entonces Dios está advirtiendo a Israel, y que nosotros podemos traer a este contexto, que también eso se extiende a nosotros, pueblo santo de Dios también, que no debemos hacer pacto, alianzas, convenios o unirnos a quienes son tinieblas, a quienes no son luz. ¿Por qué? Porque nos van a corromper, nos vamos a ser cómplices de lo que ellos hacen, de lo que ellos practican. Y eso tiene que ver con todas las áreas de la vida, incluyendo entre ellas la política. Hoy día hay convenios, por ejemplo, hay presencia de quienes se denominan evangélicos en un sector de la política mundana. Adverso al oficialismo. Y hay otro sector que también se denomina evangélico, que está colocado del lado del oficialismo. Aliados. Esos dos modelos de política, tanto derecha como izquierda democrática, es política mundana. Y esa política mundana es precisamente corrupción por más de 200 años de historia. Eso es lo que ha sido. Nunca ha dejado de ser otra cosa que no sea corrupción e injusticias. Y no va a cambiar, eso no va a modificarse, porque eso es lo que la Biblia denomina tinieblas, potestad de las tinieblas, o sea, poder de las tinieblas, poder de la ignorancia, poder de aquellos que ignoran los mandamientos de Dios como instrumento para ordenar, para regir, para administrar con justicia y con santidad. Es política mundana. Es aliarse con los mundanos con un propósito. Es como aliarse con el diablo para conseguir justicia. Imagínese usted, ¿cómo? ¿De qué manera vas a conseguir justicia asociado con el diablo y con sus demonios? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acá en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer en el verso 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es la pregunta que se hace
el escritor inspirado. ¿Hay algún compañerismo entre justicia e injusticia? ¿Existe algún compañerismo allí? Entonces, luego, y dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Luz es conocimiento. La luz es verdad y es justicia, mientras que las tinieblas es la mentira, el engaño, la demagogia y la ignorancia. Es la mentira. Entonces, dice que nosotros somos templos del Dios viviente, que habita en nosotros, y por eso somos luz. Ahora, quienes participan en la política mundana, porque tenemos que ir a diferenciar en qué se diferencian estos dos modelos de política. La política mundana, lado izquierdo, que le corresponde a Satanás el diablo, aunque se llamen de derecha, pero a ellos les corresponde el lado izquierdo, que son las tinieblas, que son las cabras. Recuerda el juicio a las naciones allá en el libro de Mateo. Las cabras son colocadas a la izquierda y las ovejas a la derecha. O sea, lo que quiere decir las tinieblas, la ignorancia a la izquierda y la luz a la derecha. No las mezcla. Hay una separación, porque no puede haber una comunión entre las cabras y las ovejas. Entonces, los que se denominan de derecha también están del lado de la izquierda con relación a nuestra fe, a lo que nosotros creemos, el pueblo teocrático. Y todos los que no participan en la política mundana están a la derecha, somos de derecha. Siempre la derecha es el lugar de la luz, de la justicia, de lo divino, de lo espiritual y de lo santo. Tampoco podemos ser de centro izquierda ni de centro derecha, sino de derecha. Ahora vamos a concretar cómo se establece la diferencia entre la política mundana, lado izquierdo, y la política santa, lado derecho. Política es ciencia de administrar la ciudad, de administrar todo lo que tiene que ver con lo temporal, bien sea bienes, bien sean servicios, bien sea justicia. Entonces, esas cosas se administran solamente de dos formas. Se puede administrar todo eso desde los mandamientos del pueblo, desde los mandamientos humanos, desde el derecho humano, desde la justicia humana, desde la ley humana. Entonces ahí ya tenemos claro y claramente identificada la política mundana. ¿Por qué es mundana? Porque es la política del mundo, de la humanidad, nacida de la humanidad. Es un poder que nace de la humanidad, que en Apocalipsis esa humanidad está simbolizado con una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Ese poder surge del mar, la bestia surge del mar, o sea, surge de la humanidad. Es derecho humano, es poder humano. Y por eso es que es corrupta, por eso es que es violenta, por eso es que es mentirosa, por eso es que es ladrona, por eso es que es todo lo que es Satanás, todo lo que es malo.
ese género, esa forma de administración desde los mandamientos humanos. Ahora, la segunda naturaleza de política no es desde los mandamientos humanos, no es desde el derecho humano, no es desde la ley humana, sino desde los mandamientos de Dios, desde la ley de Dios, desde el derecho divino. Entonces allí tenemos esos dos géneros, esas dos formas de concebir la administración de lo temporal. Entonces nosotros, el Partido de Dios, Teocracia Venezuela, somos un movimiento, un partido desde lo espiritual, desde lo santo, desde lo divino, desde el derecho de Dios, no desde el derecho humano. Por eso es que no nos mezclamos, no nos podemos asociar con quienes hacen la política mundana, la política humana, el derecho humano. Estamos hablando de dos derechos, de donde se emanan dos justicias: el derecho divino, el derecho de Dios, el derecho espiritual, el derecho santo, desde donde se emana la justicia de Dios, en lo temporal y en lo eterno. Y el otro es el derecho humano, donde se emana la justicia humana, el derecho humano, la ley humana, para administrar lo temporal. Y que es lo que ha fracasado desde el Edén hasta acá, hasta este momento. Con este conocimiento, entonces nosotros ya tenemos una claridad. No podemos, sin infringir la ley, no podemos identificarnos ni siquiera en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, con el modelo humano. Porque ya nosotros no pertenecemos al mundo, pertenecemos al reino de Cristo Jesús, como está escrito bien claramente en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, nos ha librado de ese poder humano, de esa bestia de 7 cabezas, y nos ha trasladado al reino del amado Hijo. ¿Quién es el amado Hijo? Cristo Jesús. Entonces, nos ha trasladado al reino de Cristo Jesús. ¿Qué es el reino de Cristo Jesús? El gobierno de Cristo Jesús. Que nosotros ahora quedamos bajo el gobierno de Cristo. Cristo es el Rey designado por Dios para gobernar nuestras vidas en todo lo temporal y en todo lo eterno. Entonces nosotros lo único que llevamos es reino de Cristo, gobierno de Cristo para todas las personas, para todas las naciones, para todos los pueblos. Ahora, cuando una persona se presenta como instrumento de Dios para llevar este conocimiento al pueblo, para llevar al pueblo a ese modelo de Dios, a ese modelo cristiano, entonces esa persona, por supuesto, que está en perfecta armonía con el derecho divino. ¿Por qué razón? Porque su intención no es aliarse con las tinieblas, no es favorecer a las tinieblas, no es darle poder a las tinieblas, no levantar las tinieblas, o sea, a los incrédulos, sino levantar el reino de Dios, levantar el derecho divino, el derecho justo. Esa es su intención y ese es su propósito y esa es su misión, y por eso es que nosotros tenemos que apoyar a ese tipo de personas. Pero esa persona tiene que estar bien clara en sus acciones, en lo que está haciendo, en lo que está pensando hacer, en la intención que tiene. Porque puede resultar que luego nos trate de engañar. Y entonces resulta que después que logra el poder, entonces en vez de conducir a la nación hacia el derecho divino, la mantiene en el derecho humano. Y entonces se convierte en más corrupción,
en más vicio, en más violencia. Y luego entonces lo que hace es más bien desacreditar más bien la palabra cristiano, el llamarse cristiano, el llamarse creyente. Porque entonces cierra más las puertas a la posibilidad de un triunfo del derecho divino en Venezuela y en América. Entonces por eso nosotros tenemos que ir con mucho cuidado, escuchando el discurso, para ver cuál es el propósito y cuál es la intención de la persona a quien estamos apoyando para que alcance la primera magistratura y transforme la nación, la saque de esa izquierda de Satanás y la lleve a la derecha de Dios, no a la derecha humana, sino a la derecha de Dios, porque la derecha humana es izquierda también con relación a Dios. Entonces, estamos entendiendo esto. El pueblo de Israel fue advertido: no hagas pacto con esas naciones, o sea, no hagas pacto con los mundanos, no te involucres en su género de política, porque vas a administrar con mandamientos humanos y te vas a corromper, que es lo que entonces no hizo Israel caso al consejo divino, como lo podemos ver nosotros en el libro de Reyes, capítulo 17, vamos a leer los versos 8 y 19. Israel no atendió el consejo de Dios. Y dice así: y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahvé había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, ellos anduvieron en la política humana. No, anduvieron en la política de izquierda, en la política humana, en el derecho humano, porque era lo que practicaban las naciones vecinas contra quien Yahvé está advirtiendo. Y ellos mismos, los reyes de Israel, también hicieron sus propios estatutos, sus propias leyes, sus propias constituciones, y apartaron a un lado el derecho divino, establecieron el derecho humano. ¿Y qué ocurrió con Israel? Pues se corrompió, volvió la prostitución, volvió la homosexualidad, volvió la corrupción, volvió el vicio, volvió la violencia, volvió la idolatría, y luego vino la invasión, y fueron destruidos, y tuvieron que salir huyendo de su tierra, como está huyendo el pueblo venezolano en este momento, a consecuencia de insistir en ese modelo de corrupción, de injusticia. Dice el verso 19: mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Ellos habían hecho sus propios estatutos de autonomía desde el derecho humano, y de esa manera infringieron la ley de Dios. De esa manera se rebelaron contra Dios. Es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Lo que estamos viviendo es consecuencia de esa rebelión, de insistir en ese modelo. Y por eso es que yo convoco al pueblo de Venezuela y a los pueblos de América: apoyen este movimiento. Apóyelo de diferentes formas, súmese, comuníquese conmigo al correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com. Síganos allí en nuestro sitio web en internet en www.teovczla.blogspot.com. Allí tiene entrada a nuestro canal de YouTube. Suscríbase para que le haga seguimiento a todos estos temas que estamos tratando, para despertar la conciencia de un pueblo, para iluminar la realidad que estamos viviendo, para involucrarnos todos en transformar esa realidad desde Dios, para la verdadera felicidad, para la verdadera justicia, para la verdadera paz, para la verdadera espiritualidad y la verdadera comunión con Dios, que nos va a traer salvación, vida eterna para todos nosotros, para todas
las mujeres de Venezuela. Les invito para que se incorporen. De alguna forma usted puede aportar al movimiento teocrático venezolano y latinoamericano. Aquí estamos necesitados de algunos recursos para mejorar nuestro trabajo a través de las redes sociales y a través del contacto directo. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, quiere donar una cámara para filmación de videos con un poco de más profesionalismo, usted quiere donar un pendón para colocarlo en la parte de atrás como fondo, se va mejorando la imagen. Usted quiere aportar de que usted quiere, por ejemplo, que la gente conozca nuestro sitio web, y entonces usted va a trabajar horas compartiendo ese sitio web en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, a través de su mismo correo electrónico o de WhatsApp. Entonces usted lo participa a nuestro correo electrónico para nosotros saber que vamos a ir conformando un equipo de trabajo en Venezuela y en América Latina. Y entonces usted se agrega, escribe al correo, inmediatamente lo agregamos a nuestros contactos para tomarlo en cuenta como equipo de trabajo, como persona que se suma al esfuerzo de la construcción de una sociedad cristiana en Venezuela. Pero no solamente la construcción de esa sociedad cristiana en Venezuela, sino vamos a irla construyendo también en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en todas las naciones de América. Sociedades cristianas. Ahora recuerde que una sociedad cristiana es reino de Dios, es gobierno de Dios, pero nace como un grano de mostaza. La más pequeñita, la más insignificante, casi no se ve. Y muchas veces es despreciable por lo pequeño, o es despreciada por lo pequeño. Pero resulta que comienza su proceso de crecimiento hasta que se hace árbol, o sea, se hace grande y llena toda la tierra, dice la palabra de Dios. O sea, no se